6 minutos nos separan de las 9 de la mañana, momento de darle la bienvenida a la precandidata del Partido Nacional, Laura Raffo. Bienvenida, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, muy bien por suerte. Bueno, con mucha actividad, sumando adhesiones, recorriendo el país, abriendo locales también. ¿Cómo vienen estas últimas semanas en su Venimos trabajo? muy entusiasmados, la verdad. Hemos creado un movimiento político nuevo que se llama Sumar. Hemos recorrido todo el país, vamos a terminar nuestra gira nacional mañana en Rocha y estuvimos trabajando mucho también en toda la zona de Montevideo y Canelones. Ayer abrimos un nuevo local de Alianza Nacional en 18 de julio y estuvimos el domingo en el Congreso del Herrerismo. Mucha actividad política, disfrutando de esta etapa y sobre todo contactando con la gente, que es lo que más nos importa, conversando con las personas, viendo cuáles son sus problemas, qué soluciones se pueden encontrar y estando bien cerca de la gente, que es lo que hay que hacer. ¿Qué define la candidatura de Laura Raffo? Habida cuenta de que, por ejemplo, tiene apoyos de sectores, digamos, dispares dentro del Partido Nacional, sí. Diversos, Alianza Nacional por un lado, el herrerismo por el otro. ¿Qué representa su candidatura, su precandidatura? Nos definimos como la renovación dentro del Partido Nacional, porque precisamente corrientes históricas que antiguamente competían en el partido, hoy se han unido porque tenemos una visión común, una visión de llevarle a cada uruguayo una oportunidad de acelerar la agenda de transformaciones, luego de estos cambios que inició el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou. Y en esa aceleración de las transformaciones ponemos en primer lugar a las personas, a cómo fortalecer las oportunidades de empleo, cómo seguir trabajando para mejorar el bolsillo de los trabajadores, insertando al Uruguay en un mundo moderno que implica subirse a esta ola de inteligencia artificial, tecnología y nuevos mundos del trabajo. ¿Cómo se encara una precandidatura con la distancia, por ejemplo, que se lleva con Álvaro Delgado? Por detrás creo que estaban 18 puntos aproximadamente. Sí, dependiendo de las encuestas, unas dan 8, otras dan 18. Nosotros encaramos la candidatura con mucha fuerza y con la convicción de que para transformar la vida de la gente la mejor herramienta es la política. Entonces recorremos cada poblado, cada localidad, cada departamento, escuchamos de cerca a las personas, vemos cuáles son los planteos que realizan y juntos construimos la agenda de transformaciones que creemos que hay que llevar adelante para asegurarle a cada uruguayo la posibilidad de cumplir sus proyectos y sus sueños. Creemos que si la política es la herramienta para transformar la vida de la gente, tenemos que precisamente estar al servicio de la gente. Además, tenemos mucha cercanía con las personas. La clave para delinear esa agenda de transformaciones es la cercanía y es entender de cerca lo que las personas están viviendo. Por eso, el cuidar el bolsillo de los trabajadores y cuidar el bolsillo de los uruguayos, reduciendo el costo de vida en Uruguay, ha sido uno de nuestros pilares para nuestra campaña. ¿Y cómo se llevaría a cabo eso? Teniendo en cuenta que usted decía, la política puede transformar la vida de las personas. Imagino que eso también va de la mano de que el Estado tiene que estar cada vez más presente, sobre todo con la población más vulnerable. ¿De qué manera se equilibra un poco las finanzas del Estado con la posibilidad de expandir determinadas políticas, por ejemplo? Este gobierno hizo un muy buen trabajo reduciendo la inflación, que es cómo crecen los precios mes a mes. Nosotros cuando hablamos de bajar el costo de vida de los uruguayos, hablamos de que el nivel de precios en Uruguay es alto. Irte a comprar un shampoo al supermercado, salir a comer una pizzería con tus hijos, eso es algo que se arrastra desde hace décadas. El gobierno logró frenar el crecimiento de los precios, ahora lo que tenemos es que lograr que los precios en general bajen. Ahí tenemos una mesa de economía trabajando muy profundamente y delineamos 3 pilares de trabajo. El primero tiene que ver con desburocratizar y modernizar el Estado. Cuando recorremos el país, cada pequeño comerciante, cada emprendedor, el panadero del barrio, la señora que se puso a hacer tartas y a vender en una roticería, nos dicen: che, yo cuando levanto la cortina de mi negocio tengo que pagar impuestos, tengo trabas burocráticas, tengo tasas, tengo un montón de costos que me impone el Estado para operar. Vamos a modernizar ese sistema del Estado, a desburocratizarlo de manera tal de bajar esos costos, que el pequeño comerciante
le empiece a ir mejor y que pueda trasladarlo a precios. Eso significa una reducción de los ingresos también para el Estado. Cobrar menos, no necesariamente, porque es una modernización. Es decir, a veces las trabas no pasan solo por costos económicos, pasan por trámites y por tiempos. Un comerciante de Paysandú que para terminar de habilitar parte de su negocio tiene que viajar hasta Montevideo a que le pongan un sello. O una inscripción que tenés que hacer un registro para importar un producto, tenés que registrarlo frente al Ministerio de Salud Pública y además tiene que haber una inspección del LATU y además necesitas una aprobación del Ministerio de Ganadería. Muchas veces son trabas burocráticas que enlentecen la manera de hacer negocios, que no necesariamente representan tanto en dinero, pero sí en la posibilidad de que la pequeña empresa, el pequeño comerciante se desarrolle. Le vamos a facilitar la vida a los pequeños comerciantes y eso va a repercutir en un menor precio para los consumidores finales, para los hogares. Vamos a trabajar mucho también con lo que es la importación para pequeños comerciantes. Gran tema en el litoral del país. Claro. La diferencia de precio. Si no se ha podido hacer hasta ahora, ¿por qué sí se podría hacer en los próximos años? Las transformaciones siempre llevan su tiempo. Nosotros vemos que este gobierno ha hecho un primer escalón de cambios muy importante para el Uruguay, con 2 reformas fundamentales, como es la transformación educativa y la reforma de la seguridad social. Y ahora tenemos que poner el pie en el acelerador y apostar a cambios que impacten positivamente en la vida de la gente. Uno de esos cambios es bajar el costo de vida para los uruguayos. Otro cambio es generar mayor cantidad de empleos de calidad. Este gobierno logró crear 120.000 puestos de trabajo, pero aún hay zonas del país donde la necesidad de seguir creando trabajo es muy necesaria. Por ejemplo, el litoral, que está deprimido por la diferencia de precios con Argentina, o por ejemplo, el empleo juvenil. Y por eso nosotros tenemos también un programa para lograr que el sector privado potencie la creación de empleos, que el Estado cuide la calidad de esos empleos y el que los derechos de los trabajadores estén cada vez más protegidos y finalmente que apostemos a un Uruguay que logre generar los empleos del futuro. Te pongo un ejemplo, porque a veces decimos empleo del futuro, bueno, ¿de qué estamos hablando? Hoy la tecnología y la innovación, la inteligencia artificial, atraviesa los sectores productivos. Ayer en una reunión conversábamos de cómo, por ejemplo, los chiquilines hoy en el liceo podrían estar aprendiendo algunas herramientas muy útiles para una ola que se viene y que Uruguay la está sabiendo aprovechar, que es las industrias creativas, lo que se llama la industria naranja, las filmaciones, las producciones de series, de películas. En el Uruguay, cuando llegan a filmar acá Netflix, Amazon, HBO, ¿qué más querríamos que los chiquilines de los liceos hayan aprendido a editar videos, por ejemplo, con su celular, con la tecnología que el liceo les brinde, puedan hacer pasantías con estas productoras y el día de mañana puedan insertarse en esos trabajos? Esos son trabajos del futuro y a eso tenemos que apostar. Claro, Uruguay tiene un cuello de botella ahí, ¿no? Con el tema de la educación, de la deserción, sobre todo en ese sector joven. No han funcionado del todo los programas de empleo juvenil, lo ha reconocido el propio ministro Mieres. ¿Cuál debería ser el clic en ese sentido? Dimos un primer paso, que es la transformación educativa, que ya le está dando a los adolescentes en las aulas las herramientas para adquirir este tipo de habilidades que requiere el mercado laboral, como el liderazgo, el trabajo en equipo, las habilidades tecnológicas, matemáticas. El segundo paso creemos que es la educación dual, el permitir que los adolescentes, a medida que avanzan en el liceo, puedan empezar a hacer prácticas en distintos organismos y empresas para ir incorporando esas herramientas y en el fondo para cumplir sus sueños. Tuvimos en Sumar el primer congreso de jóvenes, un gran campamento en La Valleja, fueron más de 500 jóvenes y lo que más reclaman ellos es esa oportunidad de cumplir sus sueños, sus aspiraciones, y eso se los da el estudio y el trabajo. Rafa, ¿qué pasa con la seguridad, que es otro de los mojones para la próxima administración que venga? ¿Cuál es su postura respecto de los allanamientos nocturnos, teniendo en cuenta que hay propuestas que llegan, por ejemplo, desde Alianza Nacional? Precisamente uno de los legados que nosotros tenemos en Sumar al
tener Alianza Nacional como parte de los sectores que nos apoya es el legado del Guapo Larrañaga. Y él estaba impulsando a través del senador Carlos Daniel Camí desde el 2020 la posibilidad de habilitar los allanamientos nocturnos con orden de un juez y habilitarlos a través de una reforma constitucional. Es decir, que todos los uruguayos en las próximas elecciones podamos votar un plebiscito donde decidamos si con orden de un juez se puede allanar una vivienda donde hay indicios de actividad delictiva. Esto es lo que pasa hoy en muchos barrios donde lamentablemente el crimen organizado actúa en viviendas con actividad delictiva notoria, pero ¿qué sucede? Va la policía con todos los indicios a un juez, supongamos que se hicieron las 6:30 de la tarde, las 7, y el juez ya no puede permitir allanar esa vivienda, por más indicios que haya, por más que haya pruebas preliminares, si cayó la noche no se puede permitir allanar. Lo que queremos hacer es permitir que aunque haya caído la noche, dado que están esos indicios y esas pruebas, con la firma de un juez mediante, se entre a ese hogar y se puedan incautar para hallar las pruebas definitivas para encarcelar a los delincuentes. Muchas veces en esos hogares o viviendas, entre comillas, viven menores de edad, viven personas mayores. ¿Cómo se condice esa realidad de que haya niños en ese mismo lugar donde funciona una boca de venta de drogas? ¿Cómo pueden convivir? Es un drama, ¿no? Esas realidades. Es algo que tenemos que tratar de combatir como sociedad y que nos preocupa. Que haya niños, que haya madres involucradas en todo lo que es la actividad delictiva vinculada a las drogas es lo más doloroso de todo. Y por eso tenemos que ser muy intransigentes con los delincuentes. Los ciudadanos tienen que estar en las calles, los delincuentes tienen que estar en las cárceles. Y eso es algo en lo que coincide toda la sociedad. ¿Cómo calificaría la situación de seguridad actual en el país? Creo que hemos cambiado el modelo de seguridad respecto a lo que se veía en los últimos 15 años, donde los delitos venían subiendo en una escalada que no se frenaba. Y ahora se logró quebrar esa tendencia. Hay delitos que comenzaron a bajar, que han caído como 20%, como los robos, como las rapiñas, pero todavía hay mucho trabajo por hacer. El trabajo en seguridad nunca está completo, porque lo que queremos es una convivencia en paz, queremos que los uruguayos se sientan libres de caminar por la calle a cualquier hora y sobre todo que nuestros jóvenes no estén cercanos a lo que es el consumo de sustancias, de estupefacientes, y por eso creemos en una visión integral de la seguridad. No solamente el trabajar en la prevención y en la persecución del delito, sino también trabajar en los distintos lugares para frenar lo que es la demanda de droga, frenar el consumo, trabajar en los barrios con líderes comunitarios, con intervenciones del MIDES, de ACE, de todos los organismos que pueden colaborar para que el consumo de sustancias vaya bajando. Hoy se estima que hay 350.000 uruguayos que tienen consumo abusivo de sustancias. Es un montón. Bueno, no hace falta mucho, ¿no? Cualquier recorrido por un barrio medio céntrico uno puede ver que hay muchas personas en situación muy complicada. Exactamente. ¿No? Y solamente 35.000, solamente el 10% consulta al sistema de salud. Nosotros tenemos que quebrar esa tendencia y lograr que la gente pueda ser atendida en sus adicciones para, entre todos, construir una mayor seguridad y una mayor salud y salud mental de todos los uruguayos. Rafa, ¿cómo impacta, sobre todo en la interna del Partido Nacional, teniendo en cuenta que usted representa, es la precandidata dentro del herrerismo, la situación de Marcet, teniendo en cuenta además que el propio exministro Heber fue separado de su cargo por esa situación de esa entrega del pasaporte, de todo lo que desencadenó luego? La crisis política que se generó con el caso Marcet yo creo que fue muy bien resuelta por el presidente porque decidió ser transparente, hablar con las personas y ahora está viéndose a nivel de la justicia y tenemos que ver qué dice la justicia. Todo el gobierno sostiene que la entrega del pasaporte fue una entrega bajo los términos de la ley. Nosotros como sector político en lo que nos estamos enfocando es en construir la próxima agenda de transformaciones.
Y eso es lo que conversamos con la gente. Cuando uno recorre los barrios, cuando recorres el país, la gente te plantea temas de su diario vivir y de sus desafíos en la cotidiana. Claro, la seguridad es también un tema que atraviesa. En la seguridad, sí, lo que acabamos de hablar. La aprobación de Heber en ese sentido no tenía niveles tan altos de aprobación. Sobre todo se hacían encuestas a nivel ministerial. En nuestro movimiento, cuando conversamos con la gente, te plantean temas de seguridad, por supuesto, y por eso tenemos la propuesta de allanamientos nocturnos, la propuesta de aumentar los efectivos de la Guardia Republicana, pero sobre todo las personas te hablan mucho de la necesidad de mejorar y progresar a través de buenos empleos, de buena calidad, bien remunerados y de proteger sus ingresos. Entonces, la creación de empleo y la defensa del bolsillo de los trabajadores son nuestros pilares y es en lo que nos vamos a enfocar. Usted dice que a la gente no le importa ni el caso Astesiano, ni el motivo de la salida de Heber del Ministerio del Interior, ni el apoyo, por ejemplo, en el Parlamento a Penades antes de que se procesara toda la situación. No lo toma como algo negativo la gente. La gente lo que te pregunta cuando nos ve recorrer desde Sumar, y sabiendo que lo que nosotros estamos buscando, y sobre todo cuando converso yo con la gente, que saben que estoy buscando traer nuevas propuestas arriba a la mesa para, desde una nueva manera de hacer política, transformar la vida de la gente te plantea sus aspiraciones, sus sueños. Esos son el tipo de diálogos que se dan cuando vos vas a una casa de familia, cuando visitas un barrio, cuando haces una asamblea. Es ese tipo de diálogos, porque las personas en Uruguay, al igual creo yo que en muchas partes del mundo, aspiran a mejorar, a progresar, a que a su familia le vaya bien, a que sus hijos terminen el liceo, a que se consiga un mejor trabajo, a que puedan concretar sus sueños. Y quieren, por supuesto, políticos comprometidos con esas causas. Quieren políticos cercanos que respondan con soluciones y que sean políticos honestos, transparentes y que estén comprometidos con usar la política para el beneficio de la gente. Eso es lo que te piden. No importa los casos, o sea, porque en realidad estamos hablando de que hubo una sospecha de corrupción, ¿no? En todo el manejo del Ministerio del Interior, caso Astesiano, caso Penades, esa investigación que se venía haciendo de forma callada, eso no es calificado por la gente como falta de honestidad, por ejemplo. Bueno, con respecto a nuestro movimiento no tiene absolutamente nada que ver. Así que, por supuesto que no lo ven en nuestro movimiento Sumar. Sí es importante destacar que los casos que han tenido que pasar a la justicia están a la justicia y la justicia ha actuado sin hacer ningún tipo de diferencia por quién tiene que ser juzgado y quién no. Y eso a nosotros nos da tranquilidad. Y yo creo en la justicia uruguaya y siempre, desde el comienzo de cualquier investigación, he tomado la distancia y he dicho que la justicia actúe, sean cuales sean las consecuencias, y es en lo que creo. Y creo que eso la gente lo valora y ve en mí y en la gente que me acompaña dentro del movimiento Sumar, un dirigente político que respeta a la justicia y que a quien se aparta del camino de la legalidad, obviamente es apartado de cualquier acción política con nosotros. Hay investigaciones que siguen en curso. Heber está imputado por el caso de los pasaportes. Las investigaciones que siguen en curso tienen que seguir. Eso es muy importante. Pero precisamente como dirigentes políticos, lo que nosotros tenemos que hacer es dejar actuar a la justicia. Mal haríamos si nos pusiéramos a opinar lo que tiene que hacer la justicia. Es muy importante que defendamos la separación de los poderes y sobre todo que fortalezcamos a cada uno de los poderes en Uruguay, porque ahí está la fortaleza de nuestra democracia. Entonces nosotros, como movimiento político Sumar, lo que hacemos es recorrer el país, conversar con la gente, buscar cuál es la próxima agenda de transformaciones para mejorar la calidad de vida de la gente y sobre todo creemos en la libertad, creemos en las instituciones y en la defensa de la democracia. Rafa, usted en el periodo anterior recorrió mucho Montevideo, era la figura dentro del Partido Nacional y de la coalición también para encarar una posible administración aquí en la capital. ¿Cómo ha visto estos últimos episodios de lluvias, inundaciones, las medidas que se van a empezar a adoptar a partir de ahora? Hemos trabajado mucho con el equipo de Montevideo de Sumar
porque a la vez que recorremos el país, estamos recorriendo todo Montevideo. Y nuestra gente está muy comprometida en los distintos barrios. En la semana pasada, tanto alcaldes como ediles, como concejales, como referentes barriales han estado acompañando a los vecinos que vivieron situaciones dramáticas, de tener que salir de sus casas, de que se les mojara todo, de que se cayera además un cable de luz, que hubiera riesgo de electrocución. Entonces, trabajamos muy cerca de la gente, creemos en estar muy presentes y sentimos que en muchas oportunidades la Intendencia está ausente. Claro, desde la Intendencia se ha marcado que este evento, por ejemplo, de lluvias es uno cada 100 años y que ahora tuvimos la ocurrencia de 2 relativamente seguidos. No es de alguna manera, digamos, medir con herramientas que quizás no estaban previstas. Se habla de cambio climático hace 30, 40 años, así que todos los gobernantes tienen que tener entre sus planes cuáles pueden ser las medidas para atenuar los efectos del cambio climático. Y eso es lo que nosotros y nuestros dirigentes de Montevideo reclaman, el que haya medidas de previsión, porque estos eventos lamentablemente cada vez van a estar más presentes. ¿No ha habido medidas de previsión, su criterio? Consideramos que se puede trabajar mucho más, con mucha más presencia en los barrios y sobre todo con obras que mejoren los problemas donde más se producen las inundaciones. Ahora, ¿esa previsión se aplica también, por ejemplo, a la sequía que atravesó el país? ¿Falta de previsión? Por supuesto, es muy importante. Por eso fue que este gobierno, cuando asumió, lo primero que hizo fue ver de activar un proyecto, como terminó siendo el proyecto Arasatí, para garantizar la disponibilidad de agua para la zona metropolitana. De todas formas hubo escasez, prácticamente seco Casupá. Y sí, no se habían tomado las medidas. No, Casupá era lo que Casupá lo que se iba a hacer y no se hizo. Pero precisamente no se habían, durante muchos años, no se habían tomado las medidas adecuadas. Entonces, sin lugar a dudas, el cambio climático es algo de lo que se habla hace décadas y sin lugar a dudas los gobiernos tienen que estar previendo el cómo controlar y atenuar los efectos del cambio climático. ¿El medio ambiente entonces estará presente en esa agenda de Laura Raffo? Por supuesto. Es fundamental que como país, a medida que nos desarrollemos, tomemos en cuenta la sostenibilidad de ese desarrollo productivo. Ya tenemos que cerrar, pero no quiero dejar de preguntarle por la reciente incorporación de la ex fiscal Gabriela Fossati. ¿Qué le agrega a su precandidatura? ¿Qué se pretende de sumar a partir de Fossati? Es una profesional muy destacada, actuó como 30 años como juez, como fiscal, conoce el sistema judicial a fondo y nosotros queremos un sistema judicial que funcione bien, donde las personas sientan que están siendo protegidas, donde no haya frustraciones por demoras en los casos y seguramente sus contribuciones técnicas en lo que tiene que ver con seguridad y con sistema judicial van a ser muy positivas. Y también es una persona de servicio que quiere recorrer territorialmente, que quiere estar cercana a la gente, hacer contribuciones desde ese lugar. Así que tanto en lo político como en lo técnico y en lo territorial, creo que es una gran incorporación. ¿Iría de vicepresidenta en caso de cuando se resuelvan ya las internas? Nosotros apostamos a tener las mayorías dentro de la interna del Partido Nacional. Sí, sea cual sea el resultado, por supuesto, vamos a acompañar al partido en lo que sea mejor para la gente. ¿Eso debería definirse la propia noche de las internas una vez que se conozcan los resultados? Probablemente así sea, probablemente así sea.